Seguimos haciendo la mañana de la diaria. David Mattioli y Román Benvenuto nos ponen al aire desde Café La Diaria. Ustedes se pueden comunicar a través del 099-891-888. Nos interesa especialmente hoy que nos digan qué piensan con respecto a esta discusión que está abierta en el Parlamento y también en esta mesa. Recién tuvimos a Conrado Rodríguez del Partido Colorado, diputado, hablando del proyecto de ley vinculado a la caja de profesionales, y ahora llega Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio. ¿Cómo anda, Julieta? Estoy muy bien. Quiero arrancar, por supuesto, felicitando a este nuevo programa que ya ha generado muy buen contenido y ha dado que hablar. Sí, se está moviendo. Sí, se está moviendo. Y precioso el espacio todo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Estamos muy contentos por la oportunidad que se abrió, por cómo va marchando y disfrutando esto de trabajar y hacer radio desde un lugar tan lindo cotidianamente. ¿Qué primera sensación te dejó lo que escuchaste de Conrado Rodríguez? Porque durante creo que casi toda la entrevista con él estuviste acá cerquita esperando tu turno. Bueno, con Conrado hemos tenido una muy buena relación en la comisión en cuanto al diálogo, en cuanto a la apertura, el tono. Por supuesto que muchas veces se marcan más las diferencias, pero también hubo acuerdo. Después le discutiría un montón de cosas. Pero bueno, eso hace a la vida política. Pero ¿y cuáles son las principales diferencias que sentís que hay hoy entre la mirada del Frente Amplio, o por lo menos lo que se expresó a nivel de la Comisión de la Cámara de Representantes y de la Cámara en sí, entre la mirada del Frente Amplio y lo que está tratando de agregarle al proyecto de ley la oposición? Y ahí el corazón de la discusión es el financiamiento. Eso es la diferencia sustancial. Nosotros nos pusimos de acuerdo, sí, con muchísimas cosas, con la nueva escala de efectos de 15 para los nuevos profesionales, con el aceleramiento a la convergencia, con cuestiones que tienen que ver la profundización del subsidio por incapacidad temporal por enfermedad o por maternidad. Hay un montón de cuestiones en las que estamos de acuerdo. Es en el financiamiento que termina siendo el corazón de la discusión, una de las cuestiones más importantes donde nos está costando. A nosotros como oficialismo, como Frente Amplio, nos parece que sobrecargar rentas generales no corresponde en este contexto. Capaz está bueno hacer una breve introducción. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley el 24 de abril al Parlamento que nunca estuvo a tapa cerrada y que se le incorporaron muchísimas modificaciones. Recién Conrado mencionaba algunas que hacen justamente a contribuir a la negociación, porque si vos tenés un proyecto y decís, bueno, se van a recibir delegaciones y se va a negociar, justamente sería ilógico que no tenga ningún cambio. En ese sentido, por ejemplo, que Conrado hacía referencia al endeudamiento, sí. A mí me costó estar de acuerdo con eso. Entendí que era algo que tenía que ceder. ¿Por qué te costó estar de acuerdo? Y me costó estar de acuerdo en el sentido de que ¿qué garantía puede tener un espacio que está con un déficit así, una caja que está con un déficit así? Bueno, la garantía la pone el Estado. ¿Pero quién le prestaría dinero? Sí, porque está la garantía del Estado. Pero a mí, ¿qué me garantiza que se va a poder cumplir? Entonces, pero es bueno, cedo un poco acá, cedan un poco también de otros lados. Entonces, creo que ahí es donde la oposición debería haber cedido en Cámara de Diputados y decir, bueno, hay cosas que tenemos que llevar que hacen al financiamiento. Ahora, en esto del 70-30, ¿no? 70% y 30% que plantea O'Donnell, 70% para O'Donnell sería lo ideal, digamos, de los fondos necesarios para respaldar a la caja, deberían provenir de personas asociadas a la caja, es decir, aportantes o ya retiradas en actividad o pasiva, y 30% restante del resto de la sociedad. Cuando llegamos a ese punto, Conrado Rodríguez dijo, atención, que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se modificó y nosotros renunciamos o dejamos de apoyar la posibilidad de que hubiera un impuesto sobre las personas retiradas porque el Poder Ejecutivo solo, o el oficialismo solo, aceptó subir el monto de los timbres o el costo de los timbres, lo que paga la población. Por ejemplo, cuando recurre a sociedades médicas, no únicamente en los trámites, ¿no? Que es aquello con lo que lo asociamos primero. ¿Cómo se entiende que el Frente Amplio haya cedido en eso si es como lo planteó el diputado Colorado? Es que justamente se cedió en un montón de cosas esperando tener la apertura del otro lado de decir... hay otras cuestiones que responden a los aportes de los activos y a los pasivos que llevamos, que votamos, y no fue así. Como decías, lo de los timbres de la salud. El 70% de los timbres están vinculados a la salud. Una cirugía, desde que iniciás el proceso del tratamiento hasta que culminás, te puede llevar pero hasta 11.000 pesos. Hicimos la cuenta y el sindicato médico
A nosotros lo que nos pasó fue esto. Recibimos delegaciones, 15 delegaciones, con propuestas diferentes que se contraponían entre sí, que tenían un montón de contradicciones. Entonces, fue difícil llegar a una síntesis, porque tenía, sí, la mayoría de las delegaciones diciéndote hay que ajustar los timbres por índice medio de salario, y tenías al sindicato médico diciendo el 70% de los timbres están en la salud, estás perjudicando justamente a un montón de personas a través de algo, hasta de un derecho humano como es la salud. Entonces, fue una negociación de 11 puntos que presentó la oposición, el Frente Amplio llevó 8. Entonces, realmente esperaba que, bueno, lleguemos a un acuerdo en la Cámara de Diputados y no mandemos ahora al Senado algo que está votado con un montón de artículos, pero en el financiamiento, que es el núcleo duro, como te digo, no. Además, el aporte de los activos estaba planteado en el proyecto del 2023, la contribución pecuniaria, que es el aporte de los pasivos, también estaba. Ahora tuvimos una sesión larguísima donde la oposición nos decía no, porque es un impuesto a los jubilados, es un impuesto a los jubilados. Yo no estuve en la legislatura pasada, estoy en el Parlamento desde febrero, es mi primera legislatura. Obviamente, cuando uno va a tratar un tema, tiene que estudiar los antecedentes, porque las cosas no arrancan cuando uno forma parte, sino que vienen de antes. Entonces, me puse a estudiar bien cómo fue el proceso de discusión en 2023, y lo que ahora te dicen, esto es un impuesto a los jubilados, antes era, esto es una contribución, es un instrumento, entonces creo que hace falta un poco de honestidad intelectual. Bueno, pero a propósito de eso, entiendo que no estuviste en la bancada del Frente Amplio durante el periodo pasado. El ministro Odone, en este programa, el tema fue mencionado recién en la entrevista previa con Conrado Rodríguez, dijo que él no entiende por qué la bancada del Frente Amplio en aquel momento no apoyó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, por el anterior gobierno. ¿Compartís esa mirada? A mí me parece que este proyecto, Valcorba lo dijo cuando estuvo en la comisión especial que se creó, es acumulación positiva. Los problemas no arrancaron con este gobierno y las soluciones tampoco. En ese sentido, creo que este proyecto otorga otras flexibilidades, por ejemplo, a los jóvenes profesionales, que es sumamente heterogéneo y diverso todo ese espacio. Por ejemplo, ahora tenés la libertad de poder elegir cuándo cambiarte de categoría y cuándo poder aumentar tu aporte. No es una cosa rajatabla de se aprueba el proyecto, se empieza a implementarse y enseguida tenés que aportar más. Tiene una cuestión de flexibilidad, de decir, bueno, capaz en este momento no puedo pagar más, en otro momento sí, y ahí sí empiezo a aportar más. La creación de 15 también, para los nuevos jóvenes profesionales que se incorporen en caso de que se apruebe. Bueno, este artículo puntualmente fue aprobado en acuerdo. A partir del 2026 es, bueno, tengo una escala más flexible y más gradual. Contempla otras cosas que responden a realidades diferentes. Ahora, lo que planteó Doni aquí era, sin perjuicio de todo esto que mencionabas, o quizá de algunos de esos aspectos, era algo así como, hubiera sido importante aprobarlo en 2023 porque en este momento, en lugar de tener que estar discutiendo todo esto, deberíamos estar discutiendo qué ajustes hacerle o qué agregados hacerle a lo aprobado en el 23, que ya sería ley. Es decir, no es una cuestión de sustituir, sino de complementar para mejorar. Y bueno, Odone seguramente también ahí incorpore hasta cuestiones vinculadas con el déficit que se ha ido acumulando con el paso del tiempo. ¿Te parece razonable esa forma de verlo? Es razonable lo que el planteó Odone. Además, no es un proyecto simpático para nadie. No es un proyecto simpático para el Frente Amplio estar votando esto. Porque por un lado, ¿quién queda conforme con este proyecto? Si los activos tienen que aportar más, ¿sí? La contribución pecuniaria de jubilados y pensionistas también es un factor. Sí, tenés un montón de gente diciéndote yo no tengo nada que ver con la caja porque a rentas generales tiene que aportar más la ciudadanía que no forma parte de la caja. No hay nadie que quede conforme. Por eso el proyecto consideramos que es justamente equilibrado, porque como decía Conrado, el Poder Ejecutivo tuvo representación siempre en el directorio. Yo he sido bastante crítica en el directorio porque creo que falta justamente una autocrítica importante de cómo se ha manejado. Y las autoridades de la caja. Las autoridades de la caja. Y eso no corresponde a ningún partido político en especial, porque siempre, de hecho, uno de los artículos menciona el cambio de gobernanza, a aumentar justamente, en términos de correlación de fuerza, el poder, valga la redundancia, del Poder Ejecutivo. En el sentido de que si el Estado, a través de rentas generales, va a poner plata directamente, tiene que tener un control mayor, porque soy muy crítica del directorio en general, de quienes están por el Poder Ejecutivo, de todos los partidos políticos, porque esto viene desde hace muchos años,
y también de la representación de los activos y de los pasivos. Vos lees las actas del directorio de hace 2 meses, las de marzo que se hicieron públicas a través de un medio, y estaban discutiendo si una invitación era o no para todas las instituciones vinculadas a la caja o era solo para el directorio. Yo qué sé, está complicado hacerse cargo. ¿Y qué opinión te merece el argumento de que ya las personas que perciben pasividades a través de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios están colaborando o colaboran con el BPS a partir de la recaudación del impuesto de asistencia a la seguridad social, el IAS, que en general es un argumento que se pone arriba de la mesa cuando se cuestiona que el resto de la sociedad tenga que financiar a la caja de profesionales? Algo así como decir, bueno, sí, pero también desde la caja hay personas que cobran menos mensualmente de jubilación porque aportan al BPS y lo ven como algo injusto en el fondo y hasta reclaman que esos recursos queden para la caja. Cualquier sistema de protección social es deficitario, más en un país como Uruguay. Ahí me parece que en esta situación en la que está la caja, que es sumamente crítica, que te dice a partir de julio no vamos a poder pagar las pasividades, es necesario un aporte de todas las partes involucradas. Entiendo que la caja se fundó hace 70 años, en otro contexto donde si hoy en día el acceso a la Universidad de la República es complicado para mucha gente, imagínate hace 70 años. Había pocas personas profesionales universitarias. Y hace 70 años, y hoy en día 17.000 personas estaban matriculados a la Universidad de la República. Porque lo busqué en esto de contextualizar cómo se crean las cosas. Y no fue una creación para privilegiados, ni mucho menos. Fue un instrumento que se necesitó y se sigue necesitando justamente para que los profesionales tengan amparo jubilatorio a la hora de ejercer libremente su profesión, al no tener relación de dependencia. Ahora, me parece que quedó con un funcionamiento bastante anacrónico y no le quiero atribuir malas intenciones, sino que simplemente quedó vetusto en base a quienes accedían en ese momento a la Universidad de la República y quienes acceden ahora. Ahora tenés un montón de jóvenes profesionales que no tiran manteca al techo, que hacen las carreras, eso lo dije en cámara el otro día, hacen la carrera como pueden, se reciben laburando 8 horas por día. Es complicado, haciendo 2 o 3 materias por semestre. Entonces, creo que el aporte tiene que ser de todos, incluyendo a los pasivos. Además, el aporte de los pasivos es gradual. Las jubilaciones y las pensiones más bajas de la caja no aportarían nada. De 0 a 6 BPC, que para hablarlo más en criollo sería hasta 40.000 pesos más o menos, no se aportaría nada, que las pensiones tienden a ser más bajas. Y después es gradual. Entonces, creo que en este contexto y contemplando las diferentes realidades y contemplando esto que te decía de los nuevos profesionales que tienen otras características a como tenían antes, que celebro, y creo que fue una definición política, que la matrícula de la Universidad de la República creciera exponencialmente, porque esto no es una cuestión de enfrentar tampoco trabajadores profesionales con el resto de los trabajadores. Creo que eso es un error que por suerte se intentó en algún momento meter un poquito por parte de la oposición, pero perduró la cordura. Creo que se trata de colaborar. Bueno, hay una corresponsabilidad acá. Hagámonos todos un poquito cargo. Sobre el cierre, Julieta, el asunto está en este momento a consideración del Senado, todavía en comisión. Hoy leíamos que hay una lista larguísima de delegaciones que van a estar hoy compareciendo para dar su opinión ante la comisión especial que está manejando este asunto, pero acá se abren, me parece que grosso modo, 2 escenarios, ¿no? En esto de que ninguno de los bloques tiene mayoría y hay una situación que digamos, plantea como necesidad un acuerdo lo antes que se pueda por los problemas que la caja tiene. Uno es un acuerdo en algún punto intermedio a nivel del Senado entre los 2 grandes bloques. El otro es que el Frente Amplio, ya que en el Senado sí tiene mayoría, haga pesar su mayoría y vuelva hacia atrás con algunos de los cambios que la oposición, que conformó algunas mayorías puntuales en la primera Cámara, le introdujo al proyecto de ley. En ese caso, el asunto volvería a la Cámara Baja y si fuera rechazado ese proyecto modificado en esa hipótesis en el Senado, terminaría todo en la Asamblea General. ¿Cómo tiene que actuar el Frente Amplio? ¿El Frente Amplio tiene que negociar o tiene que imponer sus condiciones en el Senado como se les impusieron en algunos aspectos en la otra Cámara? Yo no soy partidaria de que la imposición sea una herramienta a usar
a usar seguido. No me parece. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Creo que sería lo ideal, en el entendido de que este proyecto ya se modificó muchísimo de inicial que presentó el Poder Ejecutivo ahora. Bueno, la Cámara de Senadores tendrá que dar su proceso de discusión. Veremos cómo lo dan los senadores. Creo que la negociación tiene que estar sobre la mesa siempre. Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, muchas gracias por esta visita a la mañana de la diaria. Bueno, gracias por la invitación.